¿Se pierde la salvación para un cristiano? Algunos dicen que sí. Para los que dicen que sí, primero, les hago una pregunta. Si usted dice que la salvación se pierde, le pregunto, ¿cuántos pecados tienes que cometer para perder la salvación? 1, 5, 10, 50, 1000. Según Efesios 2, 8 y 9, dice la Biblia que la salvación la obtenemos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Cómo obtenemos la salvación? Por medio de la fe. Es decir, no tuvimos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Para los que dicen que se pierde la salvación, si obtuviste tu salvación por medio de la fe, ahora ¿tú puedes preservarla por medio de las obras? Si no pudiste ganarla por medio de las obras, ¿tú crees que por medio de hacer buenas obras la puedes preservar? ¿Podría alguien preservar su salvación por hacer buenas obras? Otra pregunta, para los que dicen que sí se pierde la salvación. ¿Cuáles obras buenas debo de hacer para no perderla? Y me responderán, tales, tales y tales. Ok, tales cosas debo de hacer para no perder mi salvación. Ok, vamos. Pero, ¿y si fallo en alguna de esas tales, tales y tales? ¿Pierdo mi salvación? Pues sí. Ok. ¿Y si me arrepiento? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Acá está la predicación, no allá. A ver, si yo pierdo mi salvación por faltar en tales y tales cosas, ok, ya la perdí. Pero, ¿y si me arrepiento de haber hecho esas cosas? ¿Qué? ¿Vuelvo a nacer de nuevo? Cada vez que yo pierda la salvación, y si me arrepiento la recupero y vuelvo a nacer de nuevo. Bueno, nada más lo estoy haciendo reflexionar. Otra pregunta, ¿cuántas veces al año puedo perder mi salvación? ¿Cuántas veces al año tengo que nacer de nuevo? No me vean feo, apenas estamos empezando. Y me va a llevar 5 temas al respecto para que ustedes se ubiquen en la doctrina de la gracia. Porque el tener una posición extrema, por ejemplo, escuchen esto, el querer cuidar mi salvación para no perderla, ha llevado a miles de cristianos a un cristianismo de obras, a un cristianismo de buenas obras, que es el cristianismo que cae en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Un montón de reglas añadidas para obtener la salvación y para guardar y proteger mi salvación. Es decir, son añadiduras por medio de ritos, creencias, fórmulas, para yo completar la obra de salvación, porque no es suficiente. Es así como llegamos al punto de que, sí, Cristo, pero más el bautismo. Y el bautismo no salva. Salva la fe en Cristo. Pero algunos dicen, no, bueno, sí, la fe en Cristo, pero además el bautismo. No, sí, la fe en Cristo, pero además una penca de nopal en la espalda. No, sí, Cristo, pero además San Filemón. No, sí, entonces comenzamos a hacer un sinfín de reglas que no tienen nada que ver con la obtención y la preservación de la salvación, y caemos en un legalismo. Déjenme demostrárselos en la Biblia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Pongan mucha atención, porque ahora los que nos visitan hoy por primera o segunda vez, les va a costar un poco de trabajo entender lo que yo estoy enseñando, porque ya llevamos 11 conferencias al respecto, entonces no puedo dar otra explicación de las 10 pasadas. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Voy a leer. Dice así:
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Esta gente no estaba entendiendo bien la doctrina de la gracia. Dijeron, ok, sí, Cristo, pero además la circuncisión. Y fíjense lo que provocó eso, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, yo quiero que note esto. Desde los tiempos apostólicos ha habido discusión al respecto de si la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente o hay que añadirle. Siempre ha habido discusión. Es que si ustedes no están en esta iglesia, nadie será salvo. Solo los que pertenezcan a nuestra iglesia son salvos. Eso es un legalismo. Eso es añadirle, querer completar la obra de Cristo, ¿no es cierto? Entonces dice, tuvieron una discusión no pequeña con ellos, versículo 2. Se dispuso que subiesen pues Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Yo quiero que note, era muy importante. Tan importante que se hizo un concilio. Un concilio, la misma palabra lo dice, es para conciliar. ¿Qué? Un tema. Para ponerse de acuerdo respecto a un punto doctrinal dentro del cristianismo en sus inicios. ¿Y cuál era el tema a tratar? De que si había que añadir las obras de la ley para obtener la salvación o no, o si bastaba la fe y la gracia para ser salvos. Y se juntaron pues para tratar el asunto, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, los no judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, note, fariseos, secta de fariseos que habían creído. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo dentro del judaísmo que se distinguía por su recalcitrante legalismo. No, tienes que tener tu ropa de este color, tienes que tenerla acomodada de este color. Los vasos cuando comas tienen que ir aquí, todo bien, porque si no, Dios no te bendice. Vean qué ridículo. Eso eran los sectas de los fariseos, pero ¿qué dice que había sucedido con ellos? Habían creído. Pero ellos fueron los que dijeron, bueno, sí, la fe en Jesús, en Jesucristo, pero ¿y la circuncisión qué? Si la recibimos por Moisés. Entonces, esta secta de fariseos, sigo leyendo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, otra vez, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque resulta que Pedro en los capítulos anteriores, en Samaria, llegó y les predicó a los no judíos, a los gentiles, y creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Y dice, ellos recibieron el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y hablaron en otras lenguas. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, escuchen, ¿por qué tentáis a Dios? Tentar a Dios aquí es, ¿por qué dudan de Dios? De lo que hizo a través de Cristo Jesús. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre la espalda, el cuello de los discípulos, escuchen, un yugo, la ley, las obras de la ley, para ganar salvación y obtener favor de Dios? Ese es el yugo. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Si ni nosotros hemos podido, ¿ustedes creen que los gentiles van a poder? La respuesta era, pues no. Versículo número 11. Antes, escuchen,
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo seremos salvos? ¿A qué conclusión llegan en el primer concilio de la historia de la iglesia? Que los que tienen fe en Jesucristo son salvos, independientemente de las obras, independientemente de las reglas religiosas y de las añadiduras. Se llega pues a una conclusión, pero el no entender la gracia en su dimensión correcta lleva a muchos cristianos al legalismo y se vuelven a un evangelio de obras. Entonces, ¿es posible perder la salvación? Una vez somos salvos, ¿podemos llegar a condenarnos? Hay mucha gente que piensa que la salvación puede perderse, pero tú tendrías que ignorar múltiples pasajes bíblicos para llegar a esa conclusión. Y lo que mucha gente teme es que si decimos que la salvación no se pierde, que la gente va a vivir de una manera irresponsable. Bueno, la realidad es que si tú eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, con cambio de corazón, un cambio de mente, tú no vas a pensar de esa manera. Tú quieres, al contrario, tú quieres complacer a tu Dios y te duele cada vez que tú no lo complaces. Cuando tú ves a alguien que ciertamente que dice haberse convertido y que luego no le importa cómo vive porque él tiene su salvación segura, tú puedes asegurar que él no es salvo. La persona salva piensa de una manera distinta. Déjame leerte algunos pasajes de la palabra de Dios rápidamente que nos ayudan a ver que ciertamente nosotros tenemos garantía en nuestro Dios una vez nosotros hemos sido salvos. Mira lo que dice Juan 10 para comenzar con relación a mi seguridad, comenzando en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dame parar un momentito. Vida eterna. Si yo pierdo esa vida eterna, entonces no era eterna, era temporal. Pero Dios dice, Cristo dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí está mi seguridad. Luego yo me voy a un texto como Romanos 8, 37, 38 o 39 y yo encuentro que ahora la palabra me dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de Dios. Tú eres una cosa creada y dice ninguna otra cosa creada me pueden separar de Dios. Eso es al final del capítulo 8 de Romanos, versículo 38, 39, para ser más exacto. Y luego te vas a Filipenses 1:6, donde se nos dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel hasta el día de la redención, hasta completar esa obra. De manera, y esos son 2 o 3 pasajes a manera de ilustración. Mi salvación está garantizada por Dios. No soy yo que soy tan fiel, es Él que es fiel y me preserva. Y si tú eres un verdadero creyente, tú vas a ser responsable con tu salvación.